Lenguajes y la comunicación. La herramienta principal de comunicación de la humanidad son precisamente el uso de los lenguajes para poder lograr el transferir ideas al grupo social en el que nos desarrollamos. Es por eso que se ha desarrollado una serie de lenguajes y comunicación, y vamos a dedicar este video a lo que es precisamente el hablar un poquito de lo que son este tipo de cosas. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Lenguajes y la comunicación. Las formas de comunicación son las distintas maneras y formas en las que se comunican los seres humanos con el objetivo de intercambiar información. La comunicación entre humanos es algo que existe desde que el ser humano conformó núcleos sociales. La comunicación humana ha ido ampliándose en cuanto a distintas formas a lo largo de la historia. Las primeras formas de comunicación era a través de gruñidos, gritos, gestos, dibujos en tierra, en piedra o pinturas, lo que llamábamos la pintura rupestre. Eran formas de comunicación, formas en que el ser humano trataba de comunicar algo a sus semejantes. Después, la comunicación se desarrolló hasta un lenguaje verbal. Este lenguaje verbal en donde ya se articularon las primeras palabras, donde se empezaron a decir cosas. Por ejemplo, una de las cosas que realmente se considera que fue lo primero que empezó a desarrollarse es el sistema de propiedad, el decir mío, tuyo, etc. Este tipo de lenguas o de palabras sencillas, básicas, que permitían establecer cierta propiedad. Comunicación y comunicar. La comunicación es la acción y efecto de comunicarse, la unión que se establece entre ciertas entidades o individuos para intercambios de la información. Comunicar, intercambio de información, traspaso de información entre entidades interactuantes. Hay que hacer la aclaración de que la comunicación no solo se da entre seres humanos, también diferentes especies tienen algunos vocablos, algunas formas, algunos gestos, algunos comportamientos, algunos ruidos que permiten o formas de decir algo, de comunicarse entre su misma especie. ¿Qué es el modelo de la comunicación? Pues es lo que permite que entre una especie se pueda lograr emitir y recibir cierta información. Por lo tanto, el esquema de lo que es el modelo de la comunicación se basa en un emisor, en un canal de comunicaciones y en un receptor. Ese canal de comunicaciones puede permitir mensajes verbales, escritos, mímicos, etc. Son las formas en que se logra entonces la comunicación en una misma especie. Proceso de comunicación. Para que pueda desarrollarse el proceso de la comunicación, deben desarrollarse varios elementos que son indispensables para que la comunicación sea efectiva. Hago la aclaración de que no solo existe comunicación entre la misma especie, también nosotros podemos comunicarnos, el ser humano puede comunicarse con caballos, con perros, con gatos, etc. O sea, existe comunicación entre varias especies. Para esto se logra tener un emisor y un receptor, el canal de comunicaciones. Esto es, el emisor es aquel punto de la comunicación que permite generar una forma de comunicación verbal, escrita, sonora,
por mímica, etc. Y el receptor es el que recibe esa transmisión de información, mientras que el canal de comunicación pues es precisamente lo que se encuentra entre el emisor y el receptor y que permite en un momento dado hacer llegar la información desde el emisor hasta el receptor. Para esto se crean protocolos de comunicación, que es un conjunto de normas estándares que especifican el método para enviar y recibir información a través de la codificación y el envío para que el receptor decodifique al recibir la información y entonces pueda hacerse de esta información. Las formas de comunicación humana se clasifican en 5. La primera se conoce como comunicación intrapersonal, o sea, entre personas. La segunda es la comunicación interpersonal, ¿sí? Entre una persona y otra, por ejemplo. La tercera es la comunicación entre grupos. La cuarta es la comunicación organizacional. Y la quinta es la comunicación intercultural. Entonces, cada una de ellas nos lleva a un tipo de comunicación que puede ser el hecho de hacer llegar algo que queremos transmitir o el hecho de recibir algo de información que se nos está transmitiendo. La comunicación intrapersonal se trata de la comunicación con uno mismo. Por ejemplo, si yo quiero comunicarme a mí mismo, incluyen las ideas, pensamientos y todo lo referente a lo que pasa por la mente de una sola persona. Esto es, lo que nosotros mismos pensamos entre nosotros mismos, intrapersonal, dentro de la propia persona. Sin embargo, la comunicación interpersonal es la comunicación que se lleva a cabo con otra persona. Se manifiestan pensamientos, sentimientos y mensajes entre dos personas que se convierten en emisor, ¿sí?, que emite el mensaje, y en receptor, el que recibe el mensaje. Por otro lado, la comunicación entre grupos es una comunicación que existe entre 3 o más personas. Es el proceso en el que se intercambian los mensajes, conocimientos, pensamientos con un grupo mayor de un número de intervenientes, o sea, personas que están interviniendo en la comunicación. No solo es un emisor y un receptor, sino que pueden ser varios emisores y varios receptores en dicho proceso comunicativo. La comunicación organizacional es conocida también como comunicación corporativa y es la comunicación que se presenta en una empresa o institución. Puede darse en 2 niveles: la comunicación interna, que se da entre los propios miembros de dicha organización o institución, y la comunicación externa, que se da entre los miembros de la organización o institución y el exterior. Esto es, el receptor, que sería el exterior a la organización, o el emisor cuando la organización es el receptor, con el núcleo social en el que está inmersa la organización o institución, o con otras organizaciones o instituciones. La comunicación intercultural es una comunicación que se da entre diferentes culturas o grupos sociales. Se requiere conocer las diferentes costumbres, idiomas y formas de vida para establecer procesos comunicativos de gran eficacia. La comunicación en las últimas décadas.
La comunicación en las últimas décadas, con la introducción de las computadoras y el Internet como medios de comunicación, han aparecido nuevos tipos de lenguaje o maneras de comunicación entre los humanos. Los lenguajes son formas que se han desarrollado para la comunicación entre los seres humanos. Es la forma en que nos expresamos en nuestras relaciones interpersonales. A través de los lenguajes se expresan emociones, sentimientos, pensamientos entre las personas, los núcleos sociales, etc. Ese tipo de comunicación, este tipo de transmisión de ideas, de pensamientos, de sentimientos y demás, genera una forma en la que tenemos que expresar nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar de las otras personas y de nosotros mismos, y esto se hace a través de la comunicación. En las últimas décadas, un papel muy importante lo juegan las redes sociales, en las cuales se transmiten precisamente esas formas, esos sentimientos, esos pensamientos, esas emociones a través de esas redes sociales, y buscan impactar un núcleo social al que se pertenece o al que se pretende impactar en ese núcleo social específico. El lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Este nivel se refiere a las lenguas que hablamos para comunicarnos entre los seres humanos. Es el lenguaje que utilizamos de manera habitual, día a día. Por ejemplo, el español, el inglés, el ruso, el chino, el francés, el alemán, etc. O lenguaje de sordomudos, o lenguaje de señas, o lenguaje braille para los ciegos, personas con discapacidad visual, etc. Representa el código de comunicación que utilizamos porque nos lo han enseñado desde que nacemos y comenzamos a interactuar en el núcleo familiar. Este lenguaje lo hemos ido aprendiendo a medida que nos desarrollamos. No solo es el que tenemos que utilizar desde que nacemos, sino el que se tiene que utilizar cuando se tiene una condición de discapacidad que impide la comunicación normal y que tiene que buscar la forma de comunicación con debilidad visual, debilidad motora, por ejemplo, cuando tenemos problemas de pérdida de órganos como la lengua, etc. Entonces tenemos que buscar otras formas de comunicación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Los lenguajes artificiales son lenguajes estructurados por código que han sido creados por el hombre con un objetivo distinto al del simple lenguaje natural. El más común es el lenguaje escrito, que puede ser con base en letras y números y con base en dibujos conocidos como lenguajes pictográficos. Existen muchísimos tipos de lenguajes artificiales, aunque muchos de ellos, por la forma de expresión, ¿sí?, caen en lo que son lenguajes no naturales, desarrollados posteriores al nacimiento del ser humano. El lenguaje escrito, la información que maneja el ser humano, se representa con una combinación de números y letras con las que se forman cantidades y palabras. Para las cantidades se emplean los sistemas numéricos decimales que usan los dígitos del 0 al 9 y símbolos especiales como el signo de pesos, como el punto, etc. O la coma para separación de millares, por ejemplo. Para las palabras se emplea el alfabeto, que es nuestro
que en nuestro caso es el alfabeto español. Existen alfabetos en varios lugares del mundo. El de nosotros que utilizamos es el español. Y otro es el lenguaje formal, utilizado principalmente en documentos para darle a la comunicación una importancia mayor de lo que es el lenguaje informal. Se utiliza principalmente para comunicaciones dirigidas a instituciones profesionales o jurídicas. El lenguaje técnico-científico son lenguajes que tienen sus propios códigos, y estos códigos específicos se denominan jergas. Una jerga es un tipo de lenguaje específico que utilizan tipos determinados de personas en un ámbito profesional, también típico, también específico. Por ejemplo, el lenguaje matemático, lenguaje médico, lenguaje químico, lenguaje jurisdiccional, lenguaje poético, etc. Son tipos de lenguaje que permiten esas formas de comunicación de lenguajes técnicos científicos. Lenguaje literario, la utilización de escritores para el desarrollo de sus obras permite la creación de historias literarias. Es un lenguaje en el que la manera de expresión y la forma de escribir importan muchísimo. La forma en que se acentúan las palabras, si se dejan de acentuar, o que se pone una coma o no se pone, etcétera. Los puntos seguidos, punto y aparte, van a determinar específicamente la forma de un lenguaje literario. Lenguaje no verbal. Son lenguajes que el ser humano realiza muchas veces sin darnos cuenta. Pueden ser miradas, la forma de sentarnos, las gesticulaciones, la forma de movernos. Cuando hablamos con alguien más, el lenguaje facial, ya que en la cara tenemos 43 músculos. El lenguaje facial se refiere a la manera que nos movemos todos y cada uno de los músculos de la cara cuando nos comunicamos. Entonces eso hace que generemos muecas, formas raras de comunicación, guiños, gestos, etc. Lenguaje kinésico o kinestésico es una comunicación que expresamos con los movimientos de nuestro cuerpo y también de nuestros gestos, como cuando con el movimiento de las manos o de los dedos podemos decirle a una persona que se acerque, que se retire, etc. Son formas en las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar un lenguaje kinestésico. Lenguaje verbal. El lenguaje generado por las palabras para comunicarnos o articular con las demás personas, o interactuar más bien con las demás personas, puede ser escrito a través de símbolos con letras o números, o de manera hablada a través de la palabra y la voz. El escrito, por ejemplo, puede ser en papel o digitalmente en el móvil o en la computadora. El oral, que es un lenguaje que utilizamos al hablar, comunicación de sonidos que utilizamos cuando nos relacionamos de manera hablada con los demás. Por ejemplo, lo que estoy haciendo en este momento es hablar, pero también estoy complementando con lenguaje mímico al mover mis manos, con lenguaje gestual, estoy generando gestos al estar generando esta comunicación con ustedes. Y entonces son formas de... Hago la aclaración de que esta grabación se está llevando directamente frente al grupo
por lo que pueden escuchar murmullos, porque ya que estamos directamente frente a un grupo. El lenguaje icónico que utiliza símbolos, estos símbolos serían como su vocabulario y formas de combinar estos símbolos que formarían sus reglas de gramática, ejemplo de normas y señas de tránsito, que son formas de comunicación entre los seres humanos para diferentes actividades. Lenguaje egocéntrico. El lenguaje egocéntrico es la forma en la que se expresan los niños cuando son muy pequeños, sienten que solo ellos existen, o sea, mientras empiezan a relacionarse con el resto del mundo, y entonces por eso se le conoce como lenguaje egocéntrico. Cuando no se han relacionado con el resto de las personas, entonces ese es el lenguaje básico que utilizan. Por ejemplo, un lenguaje egocéntrico de los niños, de los bebés, es el llanto. Es una forma de comunicación. Es una comunicación que se centra en tan solo en ellos mismos. Este lenguaje, con el desarrollo, cambia para dar paso al lenguaje social, cuando ya interactúa y se da cuenta de que existen otras personas, otros personajes que tienen parte de la comunicación y que pueden comunicarse con él. Normalmente entonces es un lenguaje unidireccional, el egocéntrico. Este lenguaje entonces con el desarrollo cambia para dar paso a ese lenguaje social en el que todos estamos inmersos. ¿Qué es entonces el lenguaje social? Está generado durante el proceso de maduración del niño. Se refiere a cómo los niños pequeños se comunican y se adaptan a la conversación con las personas que hablan siempre, de hecho, y cómo van modificando su lenguaje para adaptarlo al lenguaje de los demás. El origen del lenguaje pictográfico, por ejemplo, se remonta al periodo neolítico, cuando el ser humano dibujaba pictogramas en las piedras con el objetivo de comunicar ideas, de plasmar sus ideas, de dejar vivas esas ideas durante mucho tiempo. ¿Qué es el lenguaje pictográfico? Bueno, es el lenguaje escrito que permite la comunicación a través de pictogramas. Los pictogramas son imágenes que transmiten ideas, una idea a través de la representación de conceptos, objetos, situaciones o acciones de la realidad. La información. ¿Qué es la información? Bueno, la información que maneja el ser humano se representa con una combinación de números y letras con las que forma cantidades y palabras. Las cantidades las desarrolla a través de los sistemas numéricos y para eso utiliza los dígitos esenciales del 0 al 9, y para las palabras utiliza el alfabeto. Y obviamente para nuestro caso el alfabeto español. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.